Mi hija me llamó en plena noche de tormenta, con la voz entrecortada y débil. Mamá, tengo mucho frío. Ayúdame, ayuda a mi hijo. ¿Dónde estás?, le pregunté desesperada. Andrés me dejó en una parada. Me duele tanto. Y en ese instante, del otro lado de la línea, se escuchó un grito desgarrador. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. La lluvia caía a cántaros, como si quisiera ahogar nuestro pueblito entero. Yo estaba sentada en la pequeña cocina. La luz amarillenta y débil iluminaba la pila de ropa recién lavada. Mis manos doblaban lentamente cada prenda, tratando de mantener mi mente ocupada. Era mi costumbre, la de una madre acostumbrada a preocuparse, a mantener todo en la casa en orden. El golpeteo de la lluvia en el techo de lámina era un estruendo que parecía ahogar cualquier otro sonido. Pero cuando el teléfono sonó, di un brinco. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre que siempre esperaba, que siempre me preocupaba. Candela. Contesté de inmediato, con las manos temblorosas, como si presintiera que algo malo pasaba. «Candela, ¿mija?», llamé, con la voz quebrada por el silbido del viento al otro lado de la línea. El sonido de la estática era terrible, como si mi hija estuviera en medio de la tormenta. Entonces, una voz débil, casi un susurro, se escuchó. «Mamá, tengo mucho frío. Ayúdame. Salva a mi bebé». Sentí que el corazón se me paraba. La voz de Candela, mi hija, a quien había acunado desde que era una cosita de nada, ahora era tan débil que tuve que pegar la oreja al teléfono para poder oírla. «¿Dónde estás? Candela, dime dónde estás». Prácticamente le grité, pero solo alcancé a escuchar unas cuantas palabras sueltas. «Andrés me dejó en el paradero. Me duele mucho». Y entonces, un grito agudo, desgarrador, atravesó la línea, como si rasgara la noche. Después, silencio total. La llamada se cortó. Me quedé paralizada, con el teléfono todavía apretado en la mano, como si al soltarlo fuera a perderla para siempre. Volví a marcar una y otra vez, pero solo escuchaba la voz fría de la operadora. «El número que usted marcó no está disponible». La cabeza me daba vueltas. ¿Dónde estaba Candela? ¿Qué había dicho de Andrés? ¿Qué paradero? ¿Y el bebé? ¿Mi nieto? ¿Qué estaba pasando? Dejé de pensar y empecé a actuar. Agarré el viejo impermeable colgado en un rincón y tomé las llaves de la camioneta de mi esposo. Él había fallecido hacía 3 años, dejándome su vieja camioneta con los faros opacos y los limpiaparabrisas que rechinaban con cada movimiento. Salí corriendo a la cochera, sin importarme los zapatos empapados ni la lluvia que me golpeaba la cara con fuerza. Solo tenía una idea en la cabeza. Tenía que encontrar a Candela. La camioneta avanzó a través de la cortina blanca de lluvia, sus débiles faros luchando por atravesar el agua densa. Conduje hasta el hospital donde Candela tenía sus revisiones del embarazo. Ya casi le tocaba dar a luz, y recordaba que en su última llamada me dijo que hoy iría a un chequeo. Pero cuando llegué, la enfermera de la recepción negó con la cabeza. La señorita Candela Salgado fue dada de alta temprano por la mañana. Su esposo vino por ella. El corazón se me encogió de nuevo. ¿Andrés la había recogido? Entonces, ¿por qué me llamaba pidiendo auxilio en medio de la tormenta? No podía creerlo. Arranqué la camioneta y me dirigí a la casa de Candela y su esposo, a unos 10 kilómetros de allí. La casita estaba en las afueras, donde ella se había mudado con Andrés después de casarse. Golpeé la puerta, grité su nombre, pero la casa estaba a oscuras, sin una sola respuesta, solo el aullido de la lluvia y el viento. Volví a la camioneta, con un nudo en el estómago. La carretera al poniente, la única ruta desde el hospital hasta su casa, apareció en mi mente como la última pista. Conduje, parando en cada paradero, bajándome del vehículo para gritar su nombre bajo la lluvia. «Candela, hija». Mi voz se perdía, arrastrada por el viento. Nadie respondía. El primer paradero, el segundo, ni un alma, solo lluvia y oscuridad.
Al llegar al tercero, cuando los faros de la camioneta barrieron el techo de lámina, vi algo que me heló la sangre. Un abrigo de maternidad color crema, el mismo que le había comprado a Candela cuando tenía 7 meses de embarazo. Estaba empapado en el suelo sucio, junto a la base de un poste. Cerca había un celular destrozado, con la pantalla rota en 1000 pedazos, como si alguien lo hubiera arrojado con fuerza contra el piso. Me bajé de la camioneta, las piernas me temblaban tanto que casi me caigo. Recogí el abrigo apretándolo con fuerza mientras el agua de lluvia se escurría fría entre mis dedos. Candela, susurré, con la voz ahogada. Caminé hacia el interior del paradero, a un rincón oscuro, y entonces la vi. Candela, mi hija, estaba acurrucada en una esquina, temblando de pies a cabeza, abrazando a un bebé recién nacido, rojo y envuelto en un pañal delgado. Su cara estaba pálida como el papel, los ojos cerrados, los labios morados. El bebé en sus brazos, mi nieto, era diminuto, frágil, no lloraba, no se movía. «Candela», grité corriendo hacia ella. Me arrodillé, el agua helada empapando mis pantalones hasta los huesos, pero no me importó. Rápidamente saqué una toalla de mi bolsa, envolví al bebé y me quité mi chamarra para cubrir a Candela. «Hija, aquí está mamá, ya llegué». Repetía una y otra vez, mis lágrimas mezclándose con la lluvia. Subí a ambos a la camioneta, puse al bebé en mi regazo, tratando de mantenerlo caliente. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de emergencias. «Por favor, vengan rápido, mi hija, mi nieto». Apenas podía formar una oración, solo lloraba. La persona al otro lado me preguntó dónde estaba, y solo atiné a gritar: «El tercer paradero, carretera al poniente, por favor, apúrense». Me quedé en la camioneta, abrazando a Candela, tratando de calentarla con mi propio cuerpo. Ella entreabrió los ojos, me miró, y su voz fue un hilo a punto de romperse. «No me quiero morir. Andrés me abandonó». Luego se desmayó, su cabeza cayendo sobre mi hombro. La ambulancia llegó después de 10 minutos que se sintieron como una eternidad. Una joven paramédica revisó rápidamente a Candela y al bebé. Su voz era apresurada pero tranquilizadora. «Qué bueno que llegó a tiempo. Dio a luz sola. El bebé tiene hipotermia y ella está agotada». Yo solo asentí, incapaz de hablar, con las lágrimas corriendo sin parar. Subieron a los dos a la ambulancia y yo los seguí en mi camioneta, aferrada al volante para no temblar. En mi cabeza, la frase de Candela se repetía sin cesar: «Andrés me abandonó». La rabia me invadió, pero sabía que no era momento de pensar en él. Solo quería que mi hija y mi nieto estuvieran a salvo. En el hospital, los llevaron a la sala de recuperación. Me senté en el pasillo, con la ropa empapada y las manos todavía temblorosas. No me atrevía a cerrar los ojos. No me atrevía a pensar en lo que habría pasado si hubiera llegado más tarde. Cada vez que la puerta de la sala se abría, me sobresaltaba, esperando buenas noticias. Finalmente, a la mañana siguiente, un doctor salió a hablar conmigo. Su voz era grave pero firme. «Su hija muestra signos de agotamiento físico y mental. Tuvo suerte de que usted salvara a ambos». Asentí, dándole las gracias, pero mi corazón seguía pesado. Candela estaba fuera de peligro, pero ¿qué había pasado para que tuviera que dar a luz sola, en medio de una tormenta, en un paradero abandonado? Y Andrés, ese yerno en el que alguna vez confié, ¿qué le había hecho a mi hija? Los días que siguieron a esa noche de tormenta, yo andaba como un fantasma. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Candela acurrucada en la esquina del paradero, abrazando a su bebé diminuto, con los labios morados. Pasaron 3 días en los que apenas me moví del hospital, sentada afuera de la sala de recuperación, esperando cualquier noticia. Hasta la mañana del tercer día, cuando Candela despertó, por fin pude respirar. Estaba acostada en la cama del hospital, con los ojos cansados pero que se iluminaron al verme. «Mamá», me llamó, con una voz débil que me derritió el corazón. Le tomé la mano, estaba helada, como si el frío de aquella noche de lluvia todavía estuviera atrapado en su cuerpo. «Ya estás bien, mija, aquí estoy», le susurré, conteniendo las lágrimas. Candela estaba muy débil, pero me reconoció.
Le pregunté sobre lo que pasó esa noche, esperando que me contara todo, pero ella solo negó con la cabeza, con la mirada perdida, repitiendo la misma frase: Andrés me dejó porque le contesté mal. Escuchar eso me partió el alma. ¿Contestarle mal? Candela era tan dócil. Desde niña nunca se había atrevido a contradecir a nadie. ¿Cómo podían culparla así? Insistí. ¿Cómo que mal? ¿Qué le dijiste para que te dejara en medio de la tormenta? Pero Candela solo bajó la cabeza, apretando los labios, y susurró: Tengo miedo. No quiero que te preocupes. Le apreté la mano, tratando de ocultar la furia que crecía dentro de mí. ¿Miedo? ¿De qué tenía miedo? ¿De Andrés o de que yo no fuera lo suficientemente fuerte para protegerla? Andrés, el yerno que alguna vez consideré un buen hombre, no apareció por el hospital, ni una visita ni una llamada. Le marqué, con la voz temblando de coraje: Andrés, ¿dónde estás? Sabes que casi se muere. Pero al otro lado de la línea solo hubo silencio y luego un mensaje de texto cortante apareció en mi pantalla. Usted no tiene por qué meterse en los asuntos de mi familia. Al leerlo, quise aventar el teléfono. ¿Familia? ¿Se atrevía a llamar familia a lo que le había hecho a Candela? Me quedé sentada en el pasillo del hospital, mirando la luz parpadeante de los focos de neón en el techo, y me prometí que no dejaría que esto se quedara así. No podía permitir que Candela siguiera viviendo con un hombre como ese. Al cuarto día, el doctor dio de alta a Candela. Todavía estaba débil, pero no quería que se quedara en el hospital un minuto más. Me llevé a mi hija y a mi nieto a mi casa, la casita donde había vivido por décadas, la que alguna vez estuvo llena de las risas de Candela cuando era niña. Le preparé un biberón al bebé, le cambié el pañal, y luego me senté junto a Candela, viéndola abrazar a su hijo con la mirada todavía perdida. Yo voy a cuidar de ustedes dos, le dije, tratando de que mi voz sonara firme. No tienes que preocuparte por nada. Candela solo asintió, pero supe que no me creía del todo. Había algo en su mirada, como una puerta cerrada que yo no sabía cómo abrir. No había pasado ni un día cuando, mientras yo preparaba un caldo para Candela en la cocina, escuché unos golpes fuertes y secos en la puerta. Abrí, y frente a mí estaba la señora Ofelia, la madre de Andrés, con 3 vecinas detrás de ella. Llevaba un vestido floreado de colores oscuros, el pelo recogido en un chongo apretado y la cara dura como una piedra. «Lourdes», dijo, con una voz tan fuerte que todo el vecindario pudo escucharla. «Llevamos 3 días buscando a Candela. La niña tiene depresión posparto. Se escapó de la casa. ¿Y tú la tienes aquí escondida sin avisarle a su familia?» Me quedé helada, como si me hubieran dado una bofetada. ¿Depresión posparto? ¿Candela se había escapado? Antes de que pudiera decir algo, una de las vecinas, la señora Rosa, intervino. «Yo he visto a Andrés buscando a su esposa todas las noches, pobrecito. ¿No le da lástima el muchacho?» No pude contenerme más. ¿Lástima? ¿Lástima de qué? Grité con la voz temblando de rabia. Fue Andrés quien dejó a mi hija en un paradero en medio de la tormenta para que diera a luz sola. ¿Y se atreve a decir que yo no la quiero? La multitud se quedó en silencio, pero sus miradas estaban llenas de duda. Entonces escuché pasos detrás de ellos. Andrés apareció, bajando de su familiar camioneta plateada, vestido con una camisa blanca, cargando una lata de leche en polvo, fingiendo preocupación. Me miró, con una voz tranquila pero fría. «Señora Lourdes, Candela necesita volver a casa. No quiero hacer un escándalo, pero si sigue así, tendré que llamar a la policía. Usted y ella, ambas muestran signos de inestabilidad mental». Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Apreté los puños tan fuerte que las uñas se me clavaron en la piel. ¿Se atrevía a decir que yo estaba inestable? ¿A amenazarme con la policía? Estuve a punto de lanzarme sobre él, de gritarle en la cara, pero entonces escuché la voz de Candela desde adentro, suave pero firme. «Mamá, estoy bien. Déjame ir. Si se quedan aquí haciendo un escándalo, te van a afectar a ti también». Me di la vuelta y vi a mi hija en la puerta, abrazando a su bebé, con los ojos rojos pero tratando de mantener la calma.
Se me partió el corazón. Candela, mi niña tímida, ahora intentaba protegerme a mí, cuando era ella quien necesitaba protección. Quería retenerla, gritar que por nada del mundo la dejaría volver con ese hombre. Pero las miradas de la gente afuera, sus susurros y el silencio de Candela me dejaron impotente. No tenía pruebas, nada para demostrar lo que Andrés había hecho, solo mi palabra, y la palabra de una madre, a sus ojos, no era de fiar. Me quedé ahí, viendo a Candela subir a la camioneta de Andrés con el bebé en brazos. Él le abrió la puerta, con un gesto de cuidado, pero su mirada pasó sobre mí, fría y desafiante. La señora Ofelia caminó detrás, sin decir nada más, pero su sonrisa burlona parecía decir que yo había perdido. Cuando la camioneta desapareció, me quedé parada en la puerta de mi casa, sintiendo que el mundo se me venía encima. Había dejado que mi hija volviera a esa casa, donde sabía que no estaba segura. Las lágrimas brotaron, pero no me permití llorar por mucho tiempo. Tomé el teléfono y le llamé a Marcos, mi hermano menor, la única persona en la que confiaba para ayudarme. Marcos, le dije con la voz entrecortada, tenemos que encontrar pruebas. No puedo dejar que esto se quede como si nada hubiera pasado. La noche que se llevaron a Candela de vuelta a casa de su esposo, no pude pegar un ojo. Mi casita, que antes se llenaba con las risas de mi hija, ahora solo tenía el tic-tac del reloj y el sonido de mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Temprano a la mañana siguiente, conduje hasta el taller de Marcos, mi hermano. Él trabajaba en un pequeño rincón que olía a aceite y a cables, un lugar donde siempre me sentía segura cuando necesitaba ayuda. Marcos estaba sentado frente a una laptop vieja, tecleando rápidamente, rodeado de piezas de aparatos electrónicos esparcidas por todas partes. Arrastré una silla, me senté frente a él y le conté todo: la llamada bajo la lluvia, el abrigo empapado, la escena con la señora Ofelia y Andrés llevándose a mi hija. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de coraje. Marcos, le dije, sacando de mi bolsa el celular destrozado de Candela. Encontré esto en el paradero. Ve si puedes recuperar algo. Necesito saber qué le pasó. Marcos tomó el teléfono, lo examinó por todos lados, entrecerrando los ojos como si estuviera descifrando un acertijo. Hermana, dijo con su voz grave, con el teléfono así de roto, recuperar los datos va a ser un problema, pero lo voy a intentar. Y sobre Andrés, ese tipo no es ningún tonto. Sabe cómo hacer que todos crean que es el esposo perfecto. Si quieres enfrentarlo, necesitas pruebas más fuertes que solo tu palabra. ¿Qué te parece si instalamos algo en su casa? Me quedé helada. ¿Instalar cámaras? ¿Micrófonos? La idea me llenó de esperanza y de miedo al mismo tiempo. ¿Eso es legal, Marcos?, pregunté en voz baja. Marcos se encogió de hombros. ¿Legal o no, quieres salvar a Candela? Si fue capaz de dejarla tirada en medio de la tormenta, no se va a detener ahí. Asentí, aunque por dentro me sentía inquieta, pero sabía que Marcos tenía razón. Andrés era demasiado astuto, siempre actuando como el esposo devoto frente a los vecinos. Lo había visto llevarle flores a Candela a la vista de todo el barrio, sonriendo como si nada. Pero a puerta cerrada, no sabía lo que mi hija estaba soportando. Me pasé la mano por la cara, tratando de alejar la impotencia. De acuerdo, dije con más firmeza, hagámoslo. Pero con mucho cuidado. No quiero que Candela salga perjudicada. Marcos asintió y sacó de su caja de herramientas una cámara miniatura, no más grande que una moneda, y un dispositivo de grabación delgado como una hoja de papel. Hermana, sé que Andrés suele llevar a Candela al supermercado a comprar pañales los sábados por la tarde. Le encanta aparentar que es un esposo atento. Esa es nuestra oportunidad para entrar a su casa. Asentí, con el corazón acelerado. No estaba acostumbrada a hacer cosas a escondidas, pero por Candela haría lo que fuera. El sábado por la tarde conduje a una distancia prudente, siguiendo la camioneta plateada de Andrés. Llevó a Candela al supermercado en las afueras, a unos 10 minutos de su casa. Estacioné en un rincón discreto y vi a Candela bajarse del coche, cargando al bebé, caminando lento, como si no tuviera alma. Andrés iba a su lado, cargando una bolsa, sonriendo y saludando a un conocido en el estacionamiento.
Actuaba tan bien que casi me creo que de verdad se preocupaba por ella. Pero yo sabía que era solo una fachada. Cuando entraron al supermercado, le envié un mensaje a Marcos. Ahora. Marcos actuó como un rayo. Llevaba una chamarra oscura, una gorra, y se coló en la casa por la puerta de atrás, donde Candela solía dejar una llave de repuesto debajo de una maceta. Yo esperaba en mi coche, con el corazón a 1000 por hora, sin quitar los ojos del teléfono, temiendo que alguien lo descubriera. 10 minutos después, Marcos me mandó un mensaje. Listo. La cámara está en la planta artificial de la sala, el micrófono detrás de la cortina, cerca de la cuna del bebé. Hermana, ahora solo queda esperar. Solté el aire, pero la ansiedad no se fue. Sabía que lo que estaba a punto de ver me iba a doler, pero necesitaba la verdad. Esa noche, me senté en mi sala, frente a la laptop de Marcos. Él conectó la cámara y la imagen de la casa de Candela apareció. Casi se me cortó la respiración al verla sentada en el sofá, abrazando a mi nieto, con el rostro pálido y la mirada vacía. El bebé dormía en su regazo, tan pequeño, con sus manitas aferradas a la ropa de su mamá. Entonces la puerta se abrió y Andrés entró, con la camisa arrugada y el ceño fruncido. Aventó una bolsa al suelo y gritó: «Llego muerto de trabajar, y esta casa parece un chiquero. ¡Qué inútil eres!». Su voz era filosa como un cuchillo, cada palabra una herida en mi corazón. Candela no dijo nada, solo agachó la cabeza, abrazando más fuerte a su hijo. Él se acercó y le apuntó con el dedo a la cara. «Si yo no trajera dinero a esta casa, ustedes dos ya se habrían muerto de hambre. ¿Por qué no puedes ser ni la mitad de lo que es Bianca, eh?». Marcos y yo nos quedamos en silencio. ¿Bianca? ¿Quién era ese nombre? Nunca había oído a Candela mencionarlo. Pero el tono de Andrés, la forma en que la comparaba con otra persona, me hizo hervir la sangre. Quería meterme en la pantalla y sacar a mi hija de esa casa, pero solo podía apretar los puños, con las uñas clavándose en mis palmas hasta doler. Marcos se volvió hacia mí, con voz grave. «Hermana, esto es una prueba, pero necesitamos más. No solo la maltrata psicológicamente, algo más está escondiendo. ¿Habías oído de esa tal Bianca?». Negué con la cabeza, sintiendo que un secreto aún más grande estaba por descubrirse. Esa misma noche, el segundo video me dejó sin aliento. Era medianoche. Mi nieto empezó a llorar y Candela salió al balcón con él en brazos, tratando de calmarlo. Le cantaba en voz baja, con la voz temblorosa, como si estuviera luchando por no derrumbarse. Entonces la puerta del balcón se abrió y Andrés salió, en camiseta y con el pelo revuelto. No gritó, pero su voz era helada, como el hielo. «Si te atreves a salir aquí otra vez, no esperes que vuelva a recogerte una segunda vez». Candela dejó de cantar y se volvió para mirarlo, pero no dijo nada. Abrazó a su hijo con más fuerza, como si fuera la única forma de protegerlos a ambos. Él se metió de nuevo, cerrando la puerta de un portazo, dejando a Candela sola bajo la tenue luz de la calle. Apagué la pantalla. No podía soportarlo más. Sentía fuego por dentro, pero sabía que tenía que mantener la calma. Si actuaba por impulso, si iba a su casa en ese momento, solo empeoraría las cosas. Una semana después de que Marcos y yo instalamos las cámaras en la casa de Candela, sentía que vivía en una pesadilla interminable. Más de 10 horas de grabación, más de 30 clips cortos que Marcos extrajo meticulosamente, mostraban que el yerno en el que alguna vez confié no solo era un hombre frío, sino un desgraciado. Insultaba a Candela, la llamaba inútil, la comparaba con una mujer llamada Bianca, de la que yo todavía no sabía nada. Pero aunque esos videos me hacían hervir la sangre, sabía que no eran suficientes. Necesitaba pruebas de esa noche de tormenta, la noche en que Andrés abandonó a mi hija en el paradero, dejándola dar a luz sola en medio de la nada. Eso sería lo que él no podría negar, lo que le impediría seguir actuando como el esposo perfecto. Decidí volver a la carretera al poniente, al lugar donde encontré a Candela. Llevaba una foto impresa en papel, una de Candela usando el abrigo de maternidad color crema que le había comprado. No era una gran foto, solo un momento que capturé deprisa cuando se lo probó. Pero su sonrisa en esa imagen me dolía en el alma. Conduje, parando en cada paradero, en cada fonda al borde del camino, en cada pequeña gasolinera.
Le mostraba la foto a cada persona que encontraba, vendedores, guardias, incluso a los traileros que descansaban. ¿Ha visto a esta muchacha?, preguntaba con la voz ronca de cansancio. La mayoría negaba con la cabeza. Algunos me miraban con lástima, como si fuera una viejita buscando algo que no existía. En una pequeña gasolinera cerca del tercer paradero, donde había encontrado a Candela, me topé con un hombre mayor, de pelo canoso, que limpiaba el parabrisas de un camión de carga color azul claro. Llevaba una chamarra vieja, sus manos eran ásperas pero sus movimientos lentos y cuidadosos. Me acerqué, le mostré la foto, tratando de mantener la calma. Señor, ¿de casualidad ha visto a esta muchacha? Llevaba un abrigo color crema, estaba embarazada, pudo haber estado por aquí hace una semana. El hombre miró la foto, frunció el ceño y luego negó con la cabeza. No, no la recuerdo bien, por aquí pasa mucha gente. No me di por vencida y le pregunté. ¿Pasó por aquí el martes pasado por la noche? Como después de las 10, estaba lloviendo muy fuerte. Dejó de limpiar el vidrio, me miró y pareció buscar en sus recuerdos. ¿Esa noche? Llovía a cántaros, apenas se veía el camino. Me pareció ver con los faros a alguien parado junto a un poste en el paradero de más adelante, pero pensé que era un anuncio roto. No pude parar, mi camión lleva gas, es muy peligroso. El corazón me latió más rápido. ¿Usted tiene cámara de tablero?, pregunté, con la voz temblorosa, sin atreverme a tener muchas esperanzas. El hombre dudó, me observó un momento y luego asintió. Sí, pero no estoy seguro de que todavía esté guardado ese video. Déjeme, le llamo a mi sobrino para que traiga la laptop. Si recuerda bien el día y la hora, puedo checarlo. Asentí repetidamente, agradeciéndole una y otra vez, sintiendo que el corazón me iba a estallar de esperanza. Me quedé ahí, junto a su camión. El viento frío me hacía temblar, pero no me importaba. Solo una prueba, solo un momento grabado, y podría demostrar lo que Andrés había hecho. 2 horas después, estaba sentada en una pequeña cafetería junto a la gasolinera, frente al trailero, y su sobrino, un joven delgado con una laptop vieja. El muchacho abrió los archivos de video de la cámara, pasando por cada clip hasta que le dije: «Ahí, detente», como a las 10:36 de la noche del martes. Rebobinó en cámara lenta, y entonces, en la pantalla, lo vi. La SUV plateada de Andrés, estacionada justo bajo el techo del tercer paradero. La reconocí al instante. La había visto demasiadas veces. Sus faros eran un recuerdo imborrable. Andrés se bajó con un impermeable negro, abrió la puerta del copiloto y le gritó algo a la persona que estaba adentro. Llovía tan fuerte que no se oía nada, pero lo vi levantar la mano, señalar y luego azotar la puerta. La camioneta arrancó a toda velocidad, dejando atrás una figura que se tambaleaba bajo la lluvia. Era Candela, con su abrigo color crema empapado, con las manos en el vientre, caminando con dificultad antes de desplomarse. Me quedé sin palabras. Las lágrimas brotaron sin que me diera cuenta. «Es ella», susurré, tapándome la boca. El trailero me miró, con una expresión suave, como si entendiera mi dolor. «Señora, lo siento mucho. Si hubiera sabido que era una persona, me habría detenido». Negué con la cabeza, tratando de contener el llanto. «No, usted no tiene la culpa. Gracias, de verdad, muchas gracias». Le pedí una copia del video y él asintió, diciéndole a su sobrino que lo pasara a una memoria USB para mí. Cuando tuve esa pequeña memoria en la mano, sentí como si estuviera sosteniendo un rayo de luz en medio de la oscuridad. Esta era la prueba, algo que Andrés no podría negar. Un testigo accidental, un extraño sin relación alguna, imposible de manipular. Esa noche le llevé la USB a Marcos. Él revisó el video, comparando la hora en la pantalla. 22:36, justo como lo recordaba. «Hermana», dijo Marcos con voz firme, «esto es suficiente para llevarlo a juicio. Si lo combinamos con las grabaciones y los videos de la casa, podemos demostrar que no solo la maltrata psicológicamente, sino que la abandonó en un momento de emergencia». Asentí, pero mi corazón seguía pesado. Una tarde, estaba sentada en mi pequeña sala,
la luz amarillenta de la lámpara vieja iluminando la pantalla de la laptop. Volví a ver el video que Marcos me acababa de enviar. Cada cuadro era como una puñalada en el corazón. Candela, mi hija, sentada en el sofá, abrazando a mi nieto, con las manos temblorosas mientras le daba de comer. Su rostro pálido, la mirada perdida, como si le hubieran arrancado el alma. Entonces noté un pequeño detalle que me hizo hervir la sangre. El celular de Andrés, que estaba en la mesa junto al sofá, se iluminó de repente. Era una llamada entrante. Él miró la pantalla, se levantó rápidamente y salió al patio con el teléfono. Subí el volumen tratando de escuchar cada palabra. Su voz sonó, tan dulce que era falsa. Bianca, ¿mi amor? Anoche me dijiste que estabas cansada, ¿verdad? Descansa bien hoy. ¿Sí? ¿Mi vida? Me sobresalté, apretando el borde de la mesa. Bianca. Ese nombre otra vez, como un fantasma que no dejaba de aparecer. Él siguió hablando, con voz tierna, llamando mi vida a la persona al otro lado, sin el menor reparo, aunque Candela estaba a solo unos pasos. Miré a mi hija en el video, seguía con la cabeza gacha, como si no escuchara, o quizás ya estaba acostumbrada a su crueldad. El corazón me dolió. Andrés no solo la maltrataba psicológicamente, no solo la había abandonado bajo la lluvia, sino que además hablaba descaradamente con otra mujer frente a su propia esposa. Apagué la pantalla, no podía soportarlo más. Sentía fuego por dentro, pero sabía que, si quería salvar a Candela, tenía que mantener la cabeza fría. A la mañana siguiente, decidí investigar sobre Bianca. No sabía quién era, pero su nombre se había convertido en una pieza clave. Fui al barrio donde vivía Candela, donde los vecinos solían reunirse a echar chisme. Me detuve en la lavandería de la señora Teresa, una mujer de mediana edad, muy platicadora, pero que sabía muchas cosas. Fingí preguntar al aire. Teresa, ¿has oído hablar de una muchacha llamada Bianca por aquí? Ella dejó de doblar la ropa, me miró y sonrió con picardía. ¿Bianca? ¿Bianca Ríos? ¿La guapa que vive al principio de la calle 5? Renta un departamento de lujo, siempre anda bien vestida, pero tiene mala fama. Ah, dicen que su novio es un oficinista, pero ella gasta como si fuera rica. ¿Quién sabe quién le pagará ese estilo de vida? Asentí, le di las gracias, pero por dentro sentía un torbellino. ¿Oficinista? Andrés era solo un empleado administrativo. ¿Cómo iba a tener dinero para mantener a alguien así? Esa noche no pude quedarme quieta. Tomé mi camioneta y conduje hasta la calle 5, donde Teresa dijo que vivía Bianca. Estacioné en un rincón oscuro, cerca de una tiendita, y esperé. A las 7 en punto de la noche, apareció la SUV plateada de Andrés. La reconocí de inmediato, me había atormentado desde esa noche de tormenta. Se bajó, con una camisa blanca y el pelo bien peinado, luciendo como un hombre ejemplar. Entonces, una joven de pelo largo y brillante, con un vestido ajustado, salió del edificio. Él la abrazó, de una forma suave pero íntima, y luego le dio un beso en la frente, como si fueran esposos. El corazón me latía con fuerza, mis manos temblaban mientras sacaba el celular para grabar. Intenté mantenerlo firme, capturando cada momento. Él sonrió, le dijo algo, y luego ambos entraron al edificio tomados de la mano. Conduje a casa con el corazón hecho pedazos. No solo estaba enojada con Andrés, me dolía por Candela. Había estado viviendo con un mentiroso, un hombre que no solo la maltrataba, sino que la traicionaba. Fui a casa de Candela esa misma noche, cuando Andrés aún no había vuelto. Ella estaba sentada en la sala, cargando a mi nieto, con la mirada cansada. Arrastré una silla, me senté a su lado, abrí mi celular y le mostré el video. Candela, mira, le dije con la voz temblorosa. Este es Andrés, y esta es la mujer de la que habla, Bianca. Candela miró la pantalla, sus manos apretando más fuerte al bebé, y entonces rompió a llorar, sollozos que desgarraron el silencio. Mamá, dijo entrecortadamente. Yo lo sabía. Vi mensajes extraños en su teléfono una vez. Le pregunté, pero se rió y me dijo que estaba loca. Y esa noche, la noche que me dejó en el paradero,
fue porque me atreví a enfrentarlo. Abracé a Candela, sintiendo cómo su cuerpo temblaba en mis brazos. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté, mientras mis propias lágrimas caían. Ella negó con la cabeza. Tenía miedo, mamá. Dijo que si le contaba a alguien, haría que todos pensaran que estaba loca. No quería que te metieran en problemas. Sentí una amargura profunda. Candela, mi niña buena, siempre tratando de protegerme, incluso cuando era ella la que estaba herida. Le acaricié el pelo, tratando de mantener la calma. No voy a dejar que te siga lastimando, te lo prometo. Pero en mi mente, una pregunta más grande comenzó a formarse. Andrés era solo un empleado administrativo. ¿De dónde sacaba el dinero para rentar un departamento de lujo, comprar ropa cara y mantener el estilo de vida de Bianca? Recordé los videos, la forma en que siempre se jactaba de ganar el dinero para mantener a Candela y al bebé. Algo no cuadraba. Decidí investigar más, y a la mañana siguiente fui a la empresa de Andrés a la hora del almuerzo. Me presenté como su suegra, pidiendo hablar con la dirección por un asunto familiar importante. La recepcionista, una joven llamada Ana, me llevó a una sala de espera. Cuando me senté, me susurró con voz preocupada. «Señora, ¿no ha oído nada? Nuestros jefes están investigando a Andrés. Hay reportes de transferencias de dinero sin justificar desde adentro, y todos sospechan que fue él». Las palabras de Ana fueron como un rayo de luz en mi cabeza. ¿Dinero? Así que Andrés no solo engañaba y maltrataba a Candela, sino que también estaba metido en algo turbio en su trabajo. Le di las gracias a Ana, tratando de parecer tranquila, pero por dentro sentía un huracán. Una semana después, recibí una llamada inesperada. El teléfono sonó al mediodía, mientras yo estaba sentada en la cocina, con una taza de café ya frío en la mano. El número era desconocido, pero la voz al otro lado era clara, educada, pero firme. «¿Señora Lourdes? Soy Rodolfo Ibarra, subdirector ejecutivo de la empresa donde trabaja Andrés Salgado. Hemos recibido una copia del video de la cámara de tablero y algunas grabaciones sobre el abuso psicológico en su hogar. Necesitamos verla de inmediato». Me quedé helada, la taza casi se me cae de las manos. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de esperanza y miedo. ¿Alguien me creía? ¿O era otra trampa de Andrés? Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «Claro, iré ahora mismo. ¿A qué hora le conviene?». El señor Ibarra respondió. «Hoy a las 2 de la tarde, en las oficinas centrales. Traiga cualquier documento que tenga. Necesitamos revisarlo todo a fondo». Llegué a las oficinas, un moderno edificio de cristal en el centro de la ciudad. Sentada en una pequeña sala de juntas, me sentí fuera de lugar entre las sillas de piel y la mesa de madera pulida. El señor Ibarra entró, un hombre de mediana edad con cabello canoso y una mirada aguda. Lo acompañaba una mujer de pelo negro, vestida con una blusa gris, con una mirada tan alerta que parecía poder ver a través de las cosas. «Soy Valentina Pineda», se presentó con voz firme, «auditora interna. Se me ha encargado investigar las transferencias de dinero sospechosas relacionadas con Andrés Salgado». Asentí, tratando de ocultar mi nerviosismo. «Traje todo lo que tengo», dije, poniendo la memoria USB y una carpeta de documentos sobre la mesa. «Esto es lo que he reunido sobre Andrés». Valentina abrió su laptop, mostrando una tabla de análisis detallada. Señaló la pantalla. Su voz era monótona pero convincente. «En los últimos 3 meses, se han retirado 112.000 pesos de la cuenta de la empresa, divididos en múltiples transacciones y transferidos a una cuenta secundaria a nombre de Bianca Ríos. Hay un historial de gastos en un departamento de lujo en la calle 5, servicios de spa y tarjetas de regalo costosas». Miré los números, las palabras en la pantalla, sin sorprenderme. Ya sospechaba que Andrés estaba en algo turbio cuando supe de Bianca, pero ver la prueba tan clara me llenó de rabia y dolor. No solo maltrataba y traicionaba a Candela, sino que robaba dinero para mantener a otra mujer. «¿Lleva mucho tiempo haciendo esto?», pregunté con la voz temblorosa. Valentina me miró. «Al menos 6 meses, pero apenas lo descubrimos, gracias a un reporte interno. Les entregué la memoria USB. Aquí está todo lo que tengo», dije, tratando de mantener la calma.
El video de la cámara en casa de Candela, la grabación de Andrés insultándola, el clip de la cámara de tablero en el paradero y las fotos de él con Bianca. Valentina tomó la USB, la conectó a su laptop y revisó cada archivo. Su expresión no cambió, pero el señor Ibarra frunció el ceño, tamborileando los dedos sobre la mesa. «Señora Lourdes», dijo, «estas son pruebas muy contundentes. No solo demuestran el abuso, sino que refuerzan el motivo de Andrés. Tenía miedo de que Candela descubriera su infidelidad y el fraude financiero, así que buscó la manera de silenciarla». Asentí, sintiendo como si me hubieran quitado una piedra del pecho. Por fin, alguien me creía. Por fin, no estaba sola. 2 días después, Marcos me llamó en medio de la noche. Su voz era apresurada. «Hermana, la empresa de Andrés acaba de emitir un comunicado. Lo suspendieron indefinidamente. Está bajo investigación interna». Me senté de golpe en la cama, con el corazón a 1000. «¿De verdad, Marcos? ¿Actuaron tan rápido?». Marcos rió suavemente. «Hermana, con lo que les diste, no podían ignorarlo. Pero ten cuidado, Andrés no es de los que se rinden fácil». Las palabras de Marcos me dieron un escalofrío. Sabía que Andrés era astuto, pero no imaginé que reaccionaría tan rápido. A la mañana siguiente, abrí Facebook para ver si había noticias del barrio. Pero lo que vi me dejó helada. Una larga publicación en el perfil de Andrés, con un título que me paralizó. «Cuando solo quieres ser un buen esposo, pero te convierten en el villano». Escribía como una víctima, diciendo que yo, su suegra, lo había calumniado, inventado historias, destruido su familia. Publicó videos antiguos, él cargando a mi nieto, limpiando leche derramada, besando la frente de Candela mientras dormía, todo con una música de fondo suave. Lo vi con las manos temblorosas, la sangre hirviendo en mis venas. Esas imágenes eran reales, pero yo sabía que eran solo una fachada. ¿Cuánto tiempo llevaba montando este teatro? ¿Y cuánta gente le había creído? Debajo de la publicación, su madre, la señora Ofelia, dejó el primer comentario, como una puñalada en mi corazón. «Mi hijo está cargando con todo, pero la realidad es que Candela fue diagnosticada con un trastorno emocional posparto. Ella misma dijo que su propia madre quería hacerle daño, y ahora esa madre culpa a mi hijo». Esa mañana mi teléfono no paró de vibrar. Las notificaciones de las redes sociales se acumulaban. Mensajes, comentarios, incluso llamadas de parientes lejanos que ya ni recordaba. Una sobrina me llamó, con voz vacilante. «Tía, no pensé que mi primo político estuviera sufriendo tanto. Por favor, ya no haga más grande el problema, ¿sí?». Apreté el teléfono, queriendo gritar, pero me quedé en silencio. No respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque estaba demasiado cansada de tener que explicarme. Abrí Facebook y la publicación de Andrés me golpeó de nuevo, como una obra de teatro diseñada para convertirme en la mala. Más de 400 veces compartida, cientos de comentarios de compasión, llamándolo un esposo devoto, acosado por una suegra controladora. Escribió un texto largo, cada palabra calculada. La señora Lourdes, mi suegra, siempre ha querido controlar la vida de Candela. Nunca me aceptó. Nunca aceptó la felicidad de su hija. Aunque Candela no confíe en mí, yo le sigo cambiando los pañales a mi hijo. Le compro sus medicinas cuando tiene fiebre. Lo arrullo para que duerma cada noche. Lo leí con las manos temblorosas, la sangre subiéndome a la cabeza. Me llamó la sombra que silenciosamente destruye la vida de su propia hija. Publicó videos cortos, él cargando a mi nieto con una gran sonrisa, limpiando leche derramada, besando la frente de Candela mientras dormía. La música era suave, la iluminación de los videos estaba editada para que todo pareciera natural y cálido, pero yo sabía que no era la verdad, era un teatro perfecto, montado para ocultar lo que había hecho. Quería gritar, publicar una respuesta, pero sabía que si lo hacía, caería en su trampa. Él quería que perdiera la calma, que me convirtiera en la vieja argüendera que los comentarios maliciosos decían que era. Debajo de la publicación, perfiles desconocidos saltaban a defender a Andrés, insultándome. Esa vieja envidia la felicidad de su hija. Querer separar a una familia joven, ¡qué maldad! Leía y sentía un dolor agudo.
Los vecinos que antes me sonreían, que habían tomado café conmigo, ahora me miraban con desconfianza. Fui al mercado y sentí sus miradas de reojo, los susurros a mis espaldas. Es ella, la mamá de Candela. Dicen que calumnió a su yerno. Agaché la cabeza y caminé más rápido, pero sentía el corazón oprimido. Había luchado para proteger a mi hija, y ahora yo era la criticada. 2 días después, estaba con Marcos en su taller, revisando los videos de la cámara en casa de Candela. Quería encontrar más pruebas, cualquier cosa que desenmascarara el teatro de Andrés. Marcos, con su mirada aguda, señaló un video. Hermana, mírala ahora. El clip que Andrés subió a Facebook, donde carga al bebé, fue grabado el mismo día que este otro. Miré la pantalla y vi a Andrés cargando a mi nieto, sonriendo como un padre modelo. Pero solo unas horas después, en otro video de la cámara oculta, le daba una bofetada a Candela en la sala, justo cuando ella tiró un vaso de agua por accidente. ¿Cómo vas a cuidar a un niño si eres tan torpe?, le gritó, con voz helada. Candela solo agachó la cabeza, sin atreverse a responder. Apreté los puños, las uñas clavándose en mi piel. Marcos, dije con la voz entrecortada, grabó esos videos para actuar. ¿Sabía que teníamos cámaras ahí? Marcos negó con la cabeza. No, hermana, no lo sabía. Esos videos son de antes. Probablemente los grabó para mantener una imagen, pero ahora los está usando para desviar la atención. Volví a mirar la publicación de Andrés y vi un comentario que me heló el corazón. La señora Ofelia, su madre, había subido la foto de un papel médico con el texto: Paciente Candela Salgado. Presenta síntomas de depresión. Posparto, se recomienda evitar contacto con personas que le causen estrés emocional. El logo de un hospital conocido estaba en una esquina, con la firma ilegible de un doctor. Debajo del comentario, docenas de personas lo compartieron, diciendo que yo era la causa de la depresión de Candela. Esa madre está volviendo loca a su hija. Pobre Andrés, tener que aguantar a una suegra así. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo que el mundo entero me daba la espalda. ¿Candela con depresión? Nunca me lo había dicho, y los doctores del hospital no mencionaron nada. ¿Sería verdad o era otra de sus artimañas? Esa noche, prendí la televisión, buscando algo para distraerme de los ataques. Pero una noticia breve en el canal local me dejó atónita. El titular en la pantalla decía: capturan al dueño de una clínica por falsificar documentos médicos. Se incautan más de 40 certificados psicológicos, algunos usados para evadir responsabilidad legal en divorcios y disputas. El reportero mostró un primer plano del logo de la clínica, y lo reconocí al instante. Era el mismo logo del papel médico que la señora Ofelia había publicado. Tomé una foto de la pantalla de inmediato y se la envié a Marcos y a Rebeca, la abogada que había contactado la semana anterior para que me asesorara. Marcos, Rebeca, miren esto. Ese papel médico es falso. Les escribí junto a la foto, llena de esperanza. Rebeca respondió al momento: Señora Lourdes, esto es un giro importantísimo. Si demostramos que el documento es falso, todo el teatro de Andrés se viene abajo. Su voz, a través del mensaje, era fría pero segura, como la de alguien que sabe que tiene la ventaja. Marcos llegó a mi casa a la mañana siguiente con una impresión del falso documento médico. Amplió la esquina inferior izquierda, donde estaba el número de registro de la clínica. Hermana, ya lo verifiqué, dijo, señalando su laptop. Este número no existe en el Sistema Nacional de Salud. Esa clínica acaba de ser clausurada por falsificación de documentos. Él y su madre fueron demasiado lejos. Miré el número. Esas letras diminutas en las que no me había fijado, pero que ahora parecían abrir una puerta a la verdad. Asentí, tratando de mantener la calma. Marcos, tenemos que actuar ya. No voy a permitir que sigan lastimando a Candela con estas mentiras. Rebeca llamó a la fiscalía para confirmar la información sobre la clínica. Unas horas después, me envió un mensaje. Señora Lourdes, es como usted pensaba. La clínica fue clausurada la semana pasada por vender documentos falsos para casos de divorcio y disputas legales. El papel de la señora Ofelia es uno de ellos. Apreté el teléfono, sintiendo una nueva fuerza.
Andrés y su madre habían montado un teatro perfecto, convirtiendo a Candela en víctima de una enfermedad inventada y a mí en la villana. Pero ahora tenía la prueba para desenmascararlos. Pasé toda la tarde reuniendo todo. Saqué la memoria USB con el video de la cámara de tablero en el paradero, donde Andrés abandonó a Candela bajo la lluvia. Organicé los clips de la cámara oculta, las grabaciones de la voz de Andrés insultándola y humillándola. Imprimí la foto de Andrés abrazando a Bianca en la calle 5 y el análisis financiero de Valentina que probaba el desfalco de 112,000 pesos de la empresa. Finalmente, puse la foto de la noticia sobre la clínica falsa encima de todo, como la joya de mi colección de pruebas. Miré la pila de documentos sobre la mesa, con el corazón pesado pero lleno de determinación. Esta no era solo una batalla por Candela, era también por mí, una madre a la que todo un barrio le había dado la espalda solo por querer proteger a su hija. A la mañana siguiente, Rebeca y yo fuimos a la comandancia de policía de la ciudad. Entré con una carpeta gruesa, sintiendo que llevaba mi vida entera en las manos. El oficial que nos atendió, un hombre de mediana edad con una mirada seria, revisó cada página, vio cada video. «Señora Lourdes», dijo con voz grave, «lo que nos trae es muy serio. Abriremos una investigación oficial por los delitos de violencia familiar, falsificación de documentos y fraude corporativo». Asentí, tratando de contener las lágrimas que querían salir. «Gracias, oficial», dije con la voz entrecortada. «Solo quiero que mi hija esté a salvo». Él me miró y su expresión se suavizó. «Haremos todo lo posible». Después de 2 días de declaraciones, el caso fue turnado al juzgado de lo familiar y al juzgado penal. La audiencia se fijó para 2 semanas después, un tiempo que para mí se sintió como una eternidad. Sabía que Andrés no se quedaría de brazos cruzados. Estaba extrañamente silencioso en redes sociales. No había nuevas publicaciones, ni comentarios de la señora Ofelia. Pero no era tan ingenua como para creer que estaba arrepentido. La gente como Andrés nunca se calla por remordimiento. Estaba preparando su siguiente jugada, y yo tenía que estar lista. Marcos me llamó una noche, con voz apresurada. «Hermana, acabo de descubrir algo. La cuenta bancaria a nombre de Bianca Ríos está siendo vaciada poco a poco, transfiriendo el dinero a varias carteras electrónicas pequeñas. Está tratando de borrar sus huellas». Me quedé helada. «¿Qué quieres decir? ¿Va a deshacerse también de Bianca?» Marcos asintió por teléfono. «Exacto. Hablé con un amigo que trabaja en el banco. Estas transacciones empezaron justo después de que suspendieron a Andrés. Sabe que lo están investigando y está cortando todos los lazos». Llamé de inmediato a Valentina y ella lo confirmó. «Señora Lourdes, nuestros registros internos muestran lo mismo. Está usando a Bianca como chivo expiatorio. Andrés solo mantiene cerca a la gente mientras le sirve de algo». Sentí un nudo en el estómago. No me daba lástima Bianca. Ella había elegido estar del lado de Andrés y había contribuido al dolor de Candela. Pero veía claramente su crueldad. No solo engañaba a su esposa y robaba dinero, sino que estaba dispuesto a desechar a su amante en cuanto dejaba de serle útil. La mañana de la audiencia, el cielo estaba nublado, con nubes grises que parecían aplastar mi espíritu. Llegué temprano al juzgado, sentada junto a Candela en una sala de espera fría. Llevaba un vestido largo de un azul pálido y abrazaba a mi nieto con fuerza. Sus manos temblaban pero su mirada era firme. La miré sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Candela, mi hija, antes tan frágil y asustada, ahora se esforzaba por enfrentar la pesadilla llamada Andrés. «Aquí estoy, mija», le susurré, tomándole la mano. Ella asintió sin hablar, pero el suave apretón me hizo saber que se apoyaba en mí, como yo siempre había sido su apoyo desde niña. Rebeca, nuestra abogada, había llegado la noche anterior con una carpeta repleta de documentos. Revisó cada página, cada video, cada copia, con la mirada afilada de una guerrera lista para la batalla. Valentina también estaba allí, con un fajo de papeles contables sellados en rojo, su rostro tranquilo pero decidido. «Señora Lourdes», dijo Valentina con voz grave, «hoy haremos que no tenga escapatoria». Asentí, tratando de ocultar la ansiedad que me consumía.
Había llegado tan lejos, había reunido todas las pruebas, pero aún tenía miedo. Miedo de que Andrés, con su astucia, encontrara la manera de darle la vuelta a la situación una vez más. Andrés llegó 10 minutos tarde, entrando a la sala con un traje gris claro, el pelo peinado, aparentando calma. Lo acompañaban su madre, la señora Ofelia, y Bianca, la joven que había visto en el video de la calle 5. La señora Ofelia vestía de negro, con el rostro duro como una piedra, mientras que Bianca mantenía la cabeza gacha, con las manos entrelazadas frente a ella. Miré de reojo a Candela y vi que observaba a Bianca por un instante antes de bajar la vista rápidamente, apretando más fuerte a mi nieto. Supe que estaba conteniéndose, luchando para que el dolor no la desbordara. Puse mi mano en su hombro y le susurré: «Eres muy fuerte, Candela. Aquí estoy». Ella asintió levemente, pero su mirada seguía llena de heridas. La audiencia comenzó. El ambiente en la sala era tan pesado como el cielo afuera. Rebeca se puso de pie y presentó los cargos con una voz clara y cortante. Mostró cada prueba: el video de la cámara de tablero de Andrés abandonando a Candela bajo la lluvia, los clips de la cámara oculta donde la insultaba y amenazaba, las fotos de él abrazando a Bianca y el análisis financiero que probaba el desfalco de 112,000 pesos. Concluyó con el certificado médico falso que la señora Ofelia publicó en Facebook, junto con la información de la clínica clausurada. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba el pasar de las hojas y la respiración contenida de los presentes. Miré a mi alrededor y vi cómo la expresión de algunos miembros del jurado cambiaba de la duda al asombro. Cuando llegó el turno del abogado de Andrés, contuve la respiración preparándome para una larga sarta de negaciones. Pero lo que pasó me dejó atónita. Su abogado, un hombre bajo y con gafas gruesas, se levantó y dijo con voz tranquila: «No refutamos las pruebas presentadas». Un murmullo recorrió la sala y sentí que el corazón se me detenía. ¿No las refutaban? Andrés se puso de pie, miró directamente a la jueza y dijo con voz clara: «Admito que cometí errores, pero yo no fui el autor intelectual. Solo seguí las órdenes de mi madre, Ofelia, y de la señorita Bianca Ríos, quien planeó la campaña en redes, editó los videos y consiguió los documentos médicos falsos». La sala estalló en murmullos. Rebeca se giró para mirarme, con los ojos llenos de sorpresa. Me incliné y miré hacia Bianca. Estaba rígida, con el rostro pálido, apretando las manos tan fuerte que las uñas se le clavaban en la piel. La señora Ofelia se levantó de un salto, apuntando a Andrés y gritando: «¡Mentiroso! Tú dijiste que te encargarías de todo, que yo solo hiciera lo que me decías». La jueza golpeó el mazo, su voz severa: «¡Orden en la sala!». Pero el grito de la señora Ofelia resonaba en mi cabeza. Andrés, el que siempre actuó como el esposo perfecto, ahora les daba la espalda a su propia madre y a su amante. Estaba dispuesto a hundirlas para salvarse a sí mismo. Bianca permaneció en silencio, sin decir una palabra, con la cabeza gacha y las manos temblorosas. La jueza Patricia Colmenares, una mujer de mediana edad, con una mirada penetrante, pidió que Bianca subiera al estrado como testigo. Ella caminó lentamente, sin mirar a Andrés, sin mirar a nadie. Rebeca se acercó, mostrando una bolsa con una memoria USB. Su voz era tranquila, pero cargada de presión. «Tenemos más material, su señoría, pero lo importante es, señorita Ríos, ¿tiene algo que aclarar?». Bianca levantó la vista, y por primera vez me miró directamente. Su mirada no era de odio, sino algo más complejo: arrepentimiento, miedo o ambas cosas. Luego miró a Candela y finalmente a Andrés, deteniéndose en él como si estuviera sopesando algo. La sala quedó en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj en la pared. Bianca respiró hondo y dijo, con voz baja pero clara: «Sí, tengo mucho que decir». Mi corazón latía con fuerza, sin saber qué diría. ¿Defendería a Andrés o lo desenmascararía? Tomé la mano de Candela, sintiéndola helada. «Mamá», susurró mi hija con la voz temblorosa. Le apreté la mano
tratando de darle algo de mi fuerza. Tranquila, mija, le dije, aunque yo también estaba temblando. Bianca estaba allí, frente a toda la sala, y yo sabía que lo que estaba a punto de decir lo cambiaría todo. Bianca, de pie en el estrado, comenzó sacando su celular y entregándoselo al técnico del tribunal con un movimiento lento, como si se estuviera quitando un peso de encima. Abrió una serie de correos y capturas de pantalla. Su voz era monótona, pero cargada de peso. Esto es lo que tengo. El técnico proyectó los documentos en una pantalla grande. Vi los mensajes que Andrés le había enviado a Bianca. Si mi mamá se entera de esto, échale toda la culpa a ella. Yo diré que lo hizo sola para salvar las apariencias. Luego, un plan detallado para la publicación de Facebook, redactado por el propio Andrés, con su firma garabateada al final. Me quedé helada al ver los chats con un tal Roberto M., el falso doctor, donde Andrés acordaba comprar el certificado médico falso por 3,000 pesos. Y finalmente, un clip corto que mostraba a Andrés llamando a Bianca para regañarla por no editar bien la parte donde lavaba los pañales, en el video que usó para construir su imagen de padre perfecto. La sala se quedó muda. Miré a Candela y vi que contenía la respiración, con las manos aferradas a mi nieto y los ojos llenos de lágrimas. Me volví hacia Valentina y ella asintió levemente. Su mirada parecía decir: «Este es el golpe final». Bianca continuó, su voz firme: «Cometí un error. Creí que era especial, que Andrés me amaba. Sé que no soy una víctima, pero tampoco puedo seguir siendo cómplice de sus mentiras. Nos engañó a todas, a Candela, a su madre y a mí». Andrés, sentado en el banquillo de los acusados, tenía el rostro pálido y los puños apretados. Gritó con la voz quebrada: «¿Qué estás diciendo, Bianca? Prometiste que no». La jueza Patricia Colmenares golpeó el mazo, su voz severa: «Silencio el acusado». Pero su grito resonó en mi cabeza como el de un animal acorralado. Rebeca se puso de pie, mostrando una memoria USB, su voz afilada: «Su señoría, tenemos más documentos que lo confirman. Las transferencias de dinero desde la empresa del acusado a la cuenta de la señorita Bianca Ríos, sin concepto, coinciden con un ciclo de pagos de nómina falsa y con las facturas de la renta y compras de lujo, que a su vez coinciden con las fechas de los retiros de la empresa». Presentó cada cifra, cada fecha, como si estuviera pintando un cuadro claro del engaño de Andrés. Yo estaba sentada allí, viendo las pruebas en la pantalla, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque la verdad por fin salía a la luz, pero dolor porque Candela había tenido que sufrir tanto para llegar a este día. Después de 30 minutos de deliberación, la jueza Patricia Colmenares regresó. Su rostro era serio, pero su mirada decidida. Golpeó el mazo y su voz retumbó en la sala. Andrés Salgado es declarado culpable de violencia familiar organizada, falsificación de documentos y abuso de confianza para cometer fraude. Se le condena a 9 años de prisión y a la confiscación de sus bienes personales. Se le retira la patria potestad y se le prohíbe acercarse a Candela Salgado y a la madre de ésta de forma permanente. La sala quedó en silencio, y luego un sollozo se escapó de Candela. Abrazó a mi nieto con fuerza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Mamá», susurró con la voz ahogada. Le tomé la mano, sin llorar, pero con la cabeza en alto. Había luchado y habíamos ganado. Bianca salió del juzgado en silencio. Nadie la detuvo. La vi alejarse, sin saber si sentir rabia o lástima. Había elegido el bando equivocado, pero al final fue ella quien ayudó a que la verdad se supiera. Se llevaron a Andrés, su rostro pálido, la mirada vacía. La señora Ofelia se quedó sentada en su lugar, con la cabeza gacha, sin decir una palabra. No sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. Una familia se había roto, no por mi culpa, sino por las mentiras que el propio Andrés había construido. Un mes después, Candela y yo estábamos sentadas en mi pequeña cocina. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana, iluminando el cuarto. Mi nieto, el pequeño Luz, estaba en su cuna, agitando sus manitas. Candela lo miraba, y una sonrisa, la primera en muchos meses, apareció en su rostro. «Mamá,
dijo con voz suave. Quiero hacer algo para ayudar a otras mujeres como yo. Asentí, sintiendo una calidez en el pecho. Empezamos a planear la Fundación Luz Clara, nombrada en honor a mi nieto, para apoyar a mujeres víctimas de violencia psicológica y manipulación financiera en el matrimonio. Miré a Candela y la vi más fuerte, como una flor que había sobrevivido a la tormenta. Ya no era la madre que veía a su hija sufrir desde afuera. Había atravesado la lluvia, enfrentado las mentiras, las miradas de desconfianza y mi propio miedo. Aprendí que la justicia no siempre está servida, pero siempre empieza con aquellos que se atreven a levantar la voz. Candela, le dije, tomándole la mano, estoy muy orgullosa de ti. Ella sonrió, con los ojos brillantes. Yo también estoy orgullosa de ti, mamá. Y en ese momento, supe que, sin importar cuán doloroso fuera el pasado, juntas construiríamos un futuro mejor. Para Candela, para el pequeño Luz, y para todas las mujeres que necesitan un rayo de esperanza. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.